Una madre que acaba de dar a luz tiende los brazos hacia su hijo recién nacido, y lo único que puede hacer es entregárselo a él, al hombre que lo devorará, al padre que lleva meses esperando ese momento con la misma hambre fría con la que un depredador aguarda a su presa. Y el bebé desaparece. No hay grito, no hay lucha, solo el sonido sordo de algo que se traga entero lo que debería haber sido el futuro. Ese hombre era Cronos, el soberano del cosmos, el titán que gobernaba sobre dioses, mortales y tiempo con la misma mano de hierro con la que una vez blandió la hoz que partió el cielo en dos. Y sin embargo, ahí estaba, temblando ante un recién nacido, consumido por una profecía que le había susurrado al oído desde el día en que tomó el poder, y que ningún trono, ninguna guerra, ningún océano de sangre había logrado silenciar. Esto no es el principio de la historia, es en realidad su punto más oscuro. Pero antes de entender por qué Cronos llegó hasta aquí, antes de juzgarlo o de comprenderlo, hay que remontarse mucho más atrás. Hay que ir al inicio absoluto de todo, a ese momento en que ni siquiera existía la oscuridad, porque la oscuridad también necesita un lugar donde estar, y ese lugar todavía no había sido creado. Hay que ir al caos. Para entender a Cronos hay que entender el mundo que lo creó, y para entender ese mundo hay que vaciarlo todo. Quitar los mares, quitar las montañas, quitar la luz y la oscuridad, quitar incluso el tiempo. Hay que llegar al punto anterior a cualquier punto, al instante que no era un instante porque el tiempo todavía no existía. Hay que llegar al caos. Los griegos no concebían el caos como confusión ni como ruido. Lo concebían como una abertura, una hendidura primordial, un abismo sin fondo ni techo donde nada existía porque nada tenía aún la forma necesaria para existir. Era el estado previo a todo estado, la condición de posibilidad de cualquier cosa. Y de ese abismo, de esa nada que era también una especie de plenitud extraña e inhumana, comenzaron a surgir las primeras presencias del cosmos. Primero fue Gea, la Tierra. No llegó convocada por ninguna voz ni moldeada por ninguna mano. Emergió porque el universo, en su lógica más profunda, necesitaba una superficie donde la historia pudiera ocurrir. Gea no era simplemente un planeta ni un suelo rocoso. Era una voluntad, una conciencia, una madre antes de que existiera nadie a quien criar. Era el primer ser que tuvo un lugar en el cosmos y ese lugar era, literalmente, todo lo que había debajo de los pies. Junto con Gea surgieron Erebo, la oscuridad primordial, y Nix, la noche. Y de la unión de estos dos nació Éter, la luz celestial, y Hémera, el día. El cosmos empezaba a tener capas, contrastes, ritmos. Empezaba a parecerse, muy lentamente, a algo que podría albergar vida. Pero todavía faltaba la pieza que completaría la primera gran pareja de la creación. Todavía faltaba el cielo. Urano surgió de Gea misma, como su complemento natural, su contraparte inevitable, el cielo que se extiende sobre la Tierra. Vasto, azul, infinito en todas las direcciones, Urano se desplegó sobre Gea como una promesa de grandeza, y durante un tiempo esa promesa pareció cumplirse. Los dos se unieron, y de esa unión comenzaron a nacer los primeros grandes seres del cosmos. Criaturas cuyo solo aliento podía mover océanos y cuya pisada dejaba valles donde antes había llanuras. Los primeros en llegar fueron los 12 titanes, 6 varones y 6 hembras, cada uno portador de una fuerza primordial distinta. Océano que personificaba las aguas que rodeaban el mundo conocido. Hiperión, el que caminaba en las alturas y portaba la luz del sol antes de que existieran los dioses solares que lo sucederían. Temis, la ley y el orden cósmico. Mnemósine, la memoria, sin la cual ninguna historia podría transmitirse. Cronos, el más joven de todos, cuyo nombre ya cargaba con algo que sus hermanos no sabían descifrar del todo. Una ambición sin fondo, una mirada que siempre veía más allá del momento presente. Pero junto a los titanes nacieron también otros seres muy distintos. Los 3 cíclopes, Brontes, el trueno, Estéropes, el relámpago y Arges, el rayo.
Cada uno de ellos tenía un solo ojo en el centro de la frente y una capacidad para forjar y crear que no tenía igual en el cosmos. Sus manos podían dar forma a metales que ningún otro ser conocía, y su fuerza era tan descomunal que Urano sintió algo en el pecho que no reconoció de inmediato, pero que era, sin duda, miedo. Y luego llegaron los hecatónquiros, Coto, Briareo y Giges. 3 seres de 100 brazos y 50 cabezas cada uno, tan inmensamente poderosos que su sola existencia parecía un desafío al equilibrio del cosmos. Cuando uno de ellos movía sus brazos, el horizonte temblaba. Cuando uno abría sus bocas al mismo tiempo, el sonido que producían era como el rugido de 100 tormentas colisionando en un punto. Eran, en todos los sentidos posibles, lo más aterrador que el universo joven había producido hasta entonces. Urano los miró y tomó una decisión que definiría el destino de su familia durante generaciones. Decidió que nada tan poderoso podía quedar suelto en el mundo que él gobernaba. El miedo, ese miedo oscuro y antiguo que los poderosos sienten ante cualquier cosa que podría superarlos, le cerró la garganta y le paralizó el corazón. Y entonces hizo lo que harán después de él muchos reyes, muchos padres, muchos tiranos a lo largo de la historia de la humanidad. Destruyó lo que amaba por miedo a que lo superara. Uno a uno, Urano tomó a los cíclopes y a los hecatónquiros y los arrojó al Tártaro. No al Hades, no al inframundo común, donde irían algún día las almas de los mortales. Al Tártaro, el abismo más profundo de la creación, tan alejado de la superficie del mundo como el cielo lo estaba de la tierra. Allí los encadenó en la oscuridad absoluta, sellando su prisión con la misma voluntad con la que había extendido su bóveda celeste sobre el cosmos. Gea sintió cada uno de esos encadenamientos en lo más profundo de su ser, porque esos hijos que Urano sepultaba en la oscuridad eran carne de su carne, nacidos de sus propias entrañas. Cada cadena que se cerraba sobre un cíclope era una herida que no sangraba hacia afuera, sino hacia adentro, acumulándose en silencio, transformándose en algo que con el tiempo sería mucho más peligroso que cualquier hecatónquiro encadenado, transformándose en furia. Los 12 titanes seguían libres, al menos en apariencia. Vivían en el cosmos, se movían por sus vastos territorios, comenzaban a desarrollar sus naturalezas y sus poderes, pero vivían bajo el peso de Urano como bajo una losa que nunca terminaba de aplastarlos, pero que nunca los dejaba erguirse del todo. Su padre era el cielo, y el cielo lo cubría todo. No había manera de escapar de esa presencia, no había rincón del mundo donde su sombra no llegara. Y Urano no solo los oprimía con su presencia, los oprimía con su paranoia, porque después de encerrar a los cíclopes y a los hecatónquiros, el cielo empezó a ver amenazas en todas partes. Empezó a observar a sus hijos titanes con la misma mirada que había posado sobre sus hermanos antes de arrojarlos al abismo. Empezó a calcular, a medir, a preguntarse cuál de ellos sería el siguiente en crecer demasiado, en volverse demasiado poderoso, en representar un peligro demasiado grande para su trono. Era el principio de un patrón que se repetiría de forma terrible a lo largo de generaciones. Un padre que devora o destruye a sus hijos por miedo a ser superado. Un ciclo de paranoia y violencia que pasaría de Urano a Cronos como una herencia maldita, como si el universo mismo estuviera condenado a repetir el mismo error hasta que alguien encontrara la manera de romperlo. Y ese alguien todavía no había nacido. Gea observaba todo esto con una paciencia que no era resignación sino estrategia. La Tierra no olvida. La Tierra no perdona. La Tierra acumula, en sus capas más profundas, todo lo que se le ha hecho y espera el momento en que el equilibrio pueda restablecerse. Gea sabía que necesitaba a alguien con la audacia suficiente para hacer lo que ninguno de los titanes se había atrevido a hacer todavía: enfrentarse al cielo, desafiar a Urano cara a cara y exigirle el precio de su crueldad. Miró a sus hijos titanes uno por uno. Miró la fuerza de Océano, la sabiduría de Temis, la nobleza de Hiperión, y luego posó los ojos en el más joven.
en Cronos, en ese hijo que siempre miraba más lejos que todos los demás, que calculaba antes de actuar, pero que actuaba sin dudar una vez que había calculado, en ese titán que llevaba en los ojos algo que sus hermanos no tenían, la voluntad de pagar cualquier precio por cambiar el orden del cosmos. Gea sonrió, o al menos hizo algo que en un ser tan inmenso y antiguo como la Tierra equivalía a una sonrisa, porque sabía que había encontrado a su campeón. Sabía que la semilla que había plantado en ese hijo, sin proponérselo quizás, iba a germinar de una manera que sacudiría el universo hasta sus raíces más profundas. Gea fue a buscar a sus hijos titanes en la oscuridad, no como una madre que implora, sino como una fuerza de la naturaleza que convoca. La tierra se movió bajo sus pies cuando reunió a los 6 varones en un lugar apartado, lejos de la mirada de Urano, y les mostró lo que había estado forjando en secreto durante un tiempo que ningún mortal podría medir. Una hoz, no de bronce, no de hierro, sino de adamantino, el metal más duro y afilado que el cosmos había producido jamás, capaz de cortar lo que ninguna otra arma podía siquiera rozar. La propuesta de Gea fue directa y sin adornos. Alguien tenía que castrar a Urano, alguien tenía que poner fin a la tiranía del cielo sobre la tierra, liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro y devolver al cosmos el equilibrio que su padre había roto con su paranoia. La recompensa sería el trono del universo. El precio sería enfrentarse al ser más poderoso que existía y hacerle algo que ningún hijo había hecho jamás a ningún padre. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio de seres muy poderosos que sienten miedo pero no quieren mostrarlo. Uno por uno, los titanes varones bajaron la mirada o apartaron los ojos. Océano sacudió la cabeza con lentitud, y Perión dio un paso atrás. Los demás encontraron razones repentinas para no sostener la mirada de su madre. Solo uno permaneció quieto, con los ojos fijos en la hoz de adamantino, calculando, midiendo, sopesando cada consecuencia, con esa frialdad particular que lo distinguía de todos sus hermanos. Cronos extendió la mano y tomó la hoz. «Yo lo haré», dijo, y no hubo vacilación en esas palabras, no hubo temblor ni duda. Había en ellas algo más parecido al hambre que al valor, algo que Gea reconoció y que quizás debió haberla inquietado más de lo que la alivió. Pero en ese momento, la madre solo vio a su campeón. Solo vio la posibilidad de justicia para los hijos que gemían encadenados en el Tártaro, y aceptó la oferta de Cronos sin hacer más preguntas. Lo que vino después ocurrió bajo la cubierta de la noche. Cronos se apostó en el lugar donde Gea le había indicado, donde el cielo descendía sobre la tierra en su momento de mayor intimidad, cuando Urano se acercaba a Gea con la confianza ciega de quien nunca ha tenido motivos para desconfiar de los suyos. Era el momento más vulnerable del dios más poderoso del cosmos, y Cronos lo sabía. La hoz de adamantino brilló en la oscuridad como un pensamiento que ya no podía deshacerse. Cuando Urano descendió, Cronos actuó. El golpe fue limpio, preciso, brutal. La hoz cortó lo que tenía que cortar, y el cielo emitió un sonido que hizo temblar las estrellas más lejanas, un sonido que no era solo dolor, sino también algo parecido al asombro, la incredulidad de quien nunca imaginó que algo así pudiera ocurrirle. La sangre de Urano cayó sobre la tierra y sobre el mar, y allí donde tocó el suelo brotaron las erinias, las diosas de la venganza, seres de cabello enroscado de serpientes y ojos que nunca parpadeaban, destinadas a perseguir a quienes derramaran sangre de su propia familia. Allí donde tocó los árboles nacieron los gigantes y las ninfas de los fresnos. El cosmos entero respondió a ese acto como un cuerpo que responde a una herida, pero lo más extraordinario ocurrió en el mar. Los restos de Urano cayeron sobre las aguas del Mediterráneo, y alrededor de ellos se formó una espuma blanca, densa, perfecta, que giró sobre sí misma durante un tiempo que nadie supo medir. Y de esa espuma emergió una figura.
una mujer de una belleza tan absoluta que las olas se detuvieron a su alrededor como si el mar mismo hubiera decidido hacer una pausa para contemplarla. Afrodita, la diosa del amor y el deseo, nacida de la violencia y la espuma, hija del acto más brutal que el cosmos joven había presenciado. Era la paradoja hecha carne, que del dolor más extremo pudiera nacer la fuerza más poderosa que ata a los seres vivos entre sí. Urano, mutilado y humillado, se retiró hacia las alturas con lo que le quedaba de dignidad. Pero antes de alejarse, se volvió hacia Cronos y le lanzó lo que solo puede llamarse una maldición, aunque viniera envuelta en la forma de una profecía. Su voz fue el trueno que precede a la tormenta, grave y resonante, cargada con todo el peso de un dios primordial que ha perdido el poder, pero no la capacidad de ver más allá del presente. «Escúchame bien, hijo mío», dijo Urano, «lo que me has hecho hoy, tus propios hijos te lo harán a ti. Uno de ellos te derrocará. Uno de ellos te quitará el trono que acabas de robarme. Y cuando ese día llegue, recordarás este momento y entenderás que no has cambiado el ciclo, sino que lo has continuado». Cronos escuchó esas palabras con el rostro inmóvil. No respondió, no mostró miedo, al menos no de manera visible. Tomó la hoz de adamantino ensangrentada, la sostuvo un momento en la mano como sopesando su propio futuro, y luego la arrojó al mar. La hoz se hundió en las profundidades y desapareció, aunque algunos decían que nunca dejó de existir del todo, que esperaba en las profundidades como esperan todas las cosas que se tiran al mar sin destruirse de verdad. Lo que Cronos hizo a continuación fue lo que cualquier nuevo rey hace después de tomar el poder. Reclamó su trono y comenzó a gobernar. Pero algo había cambiado en él desde el momento en que las palabras de Urano penetraron en su mente. Algo pequeño al principio, casi imperceptible, como una grieta en el casco de un barco que parece inofensiva hasta que el agua empieza a filtrarse. Las palabras de su padre se habían instalado en algún lugar profundo de su conciencia y desde allí operaban en silencio, tiñendo cada pensamiento, cada decisión, cada mirada hacia el futuro con una sombra que no conseguía disipar. Uno de sus hijos lo destronaría, eso había dicho Urano, y Cronos sabía, mejor que nadie, que las profecías de los dioses primordiales no eran advertencias que pudieran ignorarse, eran hechos que todavía no habían ocurrido, nada más. La pregunta no era si la profecía se cumpliría, sino cuándo y de qué manera, y si había algo que pudiera hacerse para cambiar lo que parecía inevitable. Antes de que esa pregunta encontrara respuesta, sin embargo, Cronos tenía un mundo que gobernar. Había prometido liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro, y esa promesa pendía sobre él como una deuda. Pero cuando llegó el momento de cumplirla, algo se lo impidió. Quizás fue la misma lógica que había movido a Urano, la comprensión repentina de que seres tan poderosos representaban una amenaza para cualquier gobernante, incluso para uno que acababa de demostrar ser capaz de castrar al cielo. Quizás fue el miedo, quizás fue simplemente la naturaleza de Cronos, que tomaba el poder con ambas manos, pero no estaba dispuesto a compartir ni una fracción de él. Sea cual fuere la razón, Cronos no liberó a los cíclopes ni a los hecatónquiros. Los dejó en el Tártaro, encadenados en la misma oscuridad donde los había puesto su padre. Y con esa decisión, sin saberlo todavía, plantó la primera semilla de su propia caída. Hubo un tiempo en que el mundo fue perfecto, no perfectamente justo, no perfectamente libre, sino perfecto en el sentido en que lo es una mañana de primavera antes de que lleguen las nubes. Luminoso, generoso, sin heridas visibles. Los griegos lo llamaron la Edad Dorada, y cuando hablaban de ella, lo hacían con esa melancolía particular que reservamos para las cosas que sabemos que nunca volverán. Una era en que la tierra producía sus frutos sin que nadie tuviera que ararla, en que los ríos corrían con agua clara y los rebaños se multiplicaban solos, en que los seres que habitaban el mundo no conocían la enfermedad, ni la guerra, ni el trabajo agotador.
Una era gobernada por Cronos. Cronos gobernaba junto a su hermana esposa Rea, la más grande de las titánides, una diosa de presencia serena y poderosa que personificaba la fertilidad de la tierra y el fluir del tiempo en su aspecto más benevolente. Rea era todo lo que Cronos no podía ser en sus momentos más oscuros. Cálida, generosa, capaz de dar sin calcular el precio. Juntos formaban una pareja que el cosmos entero reconocía como sus soberanos, y bajo su reinado conjunto, la Edad Dorada floreció con una abundancia que ninguna era posterior lograría igualar. Los demás titanes tomaron también a sus parejas y comenzaron a gobernar distintos dominios del cosmos. Océano y Tetis presidían las aguas que rodeaban el mundo. Hiperión y Tía daban luz al cielo con el sol y la luna. Temis sostenía el orden cósmico con la misma serenidad con que se sostiene algo muy pesado durante mucho tiempo. El universo funcionaba y funcionaba bien. Desde fuera, el reinado de Cronos parecía la realización de todo lo que la rebelión contra Urano había prometido. Un mundo liberado de la tiranía, gobernado con poder y sabiduría. Pero los muros de palacio tienen sus propios secretos, y en el interior de la mente de Cronos, lejos de los campos dorados y los ríos sin turbulencias, la profecía de Urano seguía operando como un veneno de acción lenta. Uno de sus hijos lo destronaría. Eso había dicho el cielo herido antes de retirarse a las alturas. Y Cronos era demasiado inteligente para decirse a sí mismo que esas palabras no significaban nada. Había derrocado a su propio padre. Sabía perfectamente lo que un hijo era capaz de hacerle a un padre si las condiciones eran las adecuadas. Lo sabía porque él mismo lo había hecho. Así que cuando Rea quedó encinta por primera vez, Cronos esperó. Esperó con la paciencia tensa de quien sabe que lo que viene no le va a gustar, pero está decidido a enfrentarlo de todas formas. Y cuando el bebé nació, cuando Rea tendió los brazos hacia su hija recién llegada al mundo, Cronos se acercó y la tomó. No con violencia, no con rabia, con una calma que era en sí misma más aterradora que cualquier furia, y se la tragó. Esa primera hija era Hestia, la diosa del hogar y el fuego sagrado. Desapareció en el interior de su padre antes de haber pronunciado una sola palabra, antes de haber conocido la luz del sol o el tacto del viento. Después llegó Deméter, la diosa de las cosechas y la tierra fértil, y sucedió lo mismo. Luego Hera, la futura reina del Olimpo, cuya furia legendaria no había nacido todavía, pero que ya latía en algún lugar dentro del vientre de su padre como una tormenta contenida. Después Hades, el que gobernaría el inframundo, engullido en silencio. Y finalmente Poseidón, el futuro señor de los mares, que tampoco vio la luz del mundo antes de desaparecer en las entrañas de Cronos. 5 hijos, 5 veces que Rea dio a luz y 5 veces que sus brazos quedaron vacíos. 5 veces que el mismo acto se repitió con la misma lógica fría, la misma justificación que Cronos se daba a sí mismo cada vez que lo hacía. Era necesario. Era la única manera de proteger su reinado. Era lo que cualquier gobernante inteligente haría en su lugar. Si la profecía decía que uno de sus hijos lo destronaría, la solución era que ningún hijo llegara a crecer lo suficiente para intentarlo. Lo que Cronos no se permitía pensar, lo que apartaba de su mente cada vez que asomaba, era la cara de Rea en esos momentos. El grito que ella no pronunciaba, pero que vibraba en cada músculo de su cuerpo. La manera en que sus manos se cerraban sobre el vacío después de que el bebé desaparecía. El modo en que sus ojos encontraban los de él y en ellos ya no había amor ni compañerismo, sino algo que Cronos reconocía muy bien porque era lo mismo que él había sentido mirando a Urano. Odio paciente. Odio que todavía no sabe cómo actuar, pero que ya ha tomado la decisión de actuar algún día. Y si quieres saber cómo terminó siendo posible lo que parecía imposible, si quieres saber cómo una piedra envuelta en telas engañó al soberano del cosmos y cambió el destino de todo lo que existía, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte lo que viene a continuación.
Lo que está a punto de ocurrir es el engaño más audaz de toda la mitología griega, y ya falta muy poco para contarlo. Hay un punto en que el dolor deja de ser dolor y se convierte en determinación. Rea había llegado a ese punto mucho antes de que su sexto embarazo comenzara a notarse. 5 hijos perdidos. 5 veces que sus brazos habían quedado vacíos frente a los ojos fríos de Cronos. 5 veces que había tenido que contener dentro de su pecho algo tan grande y tan oscuro que habría partido en dos a cualquier ser menos antiguo y menos poderoso que ella. Pero Rea era una titánide, hija de Gea y Urano, hermana de los mismos que habían sacudido el cosmos, y en su interior ardía una voluntad que Cronos, en toda su paranoia, había cometido el error de subestimar. Cuando supo que estaba encinta por 6ª vez, Rea no esperó. No se quedó en el palacio mirando crecer su vientre mientras el tiempo se agotaba. Fue a buscar a Gea, su madre, la misma que años atrás había urdido la caída de Urano con una hoz de adamantino y la ambición de su hijo más audaz. Si alguien en el cosmos sabía cómo enfrentarse a un soberano todopoderoso desde adentro, desde el interior de su propia familia, era la Tierra. Era la madre de todos. Gea escuchó a Rea con la calma de quien ya sabe lo que le van a decir antes de que lo digan. Conocía el ciclo, lo había visto operar antes, con Urano, y ahora lo veía repetirse con Cronos, su propio hijo, la herramienta de su antigua venganza convertida en el nuevo opresor. Había en esa situación algo que podría haberla llevado a la desesperación si hubiera sido un ser menor. En cambio, Gea procesó todo eso en silencio y luego habló con la precisión de alguien que ha tenido mucho tiempo para pensar en la solución. El plan era audaz en su sencillez. Rea daría a luz lejos de Cronos, en un lugar donde él no pudiera llegar ni con su mirada ni con sus sospechas. La isla de Creta, rodeada de mar, envuelta en el ruido constante de las olas que ahogarían cualquier llanto. Allí, en una cueva del monte Ida o del monte Dicte, según cuentan distintas versiones, el niño nacería en secreto y sería protegido por guardianes que Gea designaría para ese propósito. Y cuando llegara el momento de presentarse ante Cronos, Rea no le llevaría a su hijo, le llevaría una piedra. Rea llegó a Creta cuando el momento del parto estaba cerca. La cueva la recibió con oscuridad y humedad y el sonido lejano del mar, tan distinta del palacio donde había perdido a sus 5 hijos anteriores que casi parecía otro mundo. Y en ese lugar apartado, lejos de la paranoia de su esposo y de los ojos de los demás titanes, Rea dio a luz al 6º hijo, un varón, fuerte, de ojos brillantes incluso en la oscuridad de la cueva, con algo en el gesto que desde el primer momento sugería que este no era un ser que se dejaría tragar fácilmente. Rea lo sostuvo entre sus brazos el tiempo suficiente para saber que lo que sentía era exactamente lo que siempre había sentido con los otros 5. Amor absoluto, feroz, dispuesto a cualquier cosa, y esta vez iba a actuar en consecuencia. El niño se llamaría Zeus. Las ninfas de Creta, Adrastea e Ida, tomaron al bebé a su cargo con la dedicación de quien sabe que está protegiendo algo mucho más grande que un recién nacido. Lo alimentaron con miel y con la leche de Amaltea, una cabra divina cuya leche tenía propiedades que ningún alimento ordinario podía igualar. Los curetes, jóvenes guerreros divinos que habitaban la isla, montaron guardia alrededor de la cueva y cuando el niño lloraba, golpeaban sus escudos con sus lanzas, llenando el aire de un estruendo metálico que se mezclaba con el rugido del mar y ahogaba cualquier sonido que pudiera llegar a oídos de Cronos. Mientras tanto, Rea envolvió una piedra del tamaño y el peso aproximado de un recién nacido en telas limpias, en los mismos pañales que habría usado para vestir a su hijo. La sostuvo un momento en los brazos, calibrando su peso, asegurándose de que el engaño fuera convincente a la vista y al tacto. Y luego emprendió el camino de regreso hacia Cronos con esa piedra en los brazos y una expresión en el rostro que debió haber costado más de lo que cualquier batalla física podría costar.
la expresión de una madre que entrega a su hijo recién nacido sabiendo que no volverá a verlo. Cronos esperaba. Como siempre, como las 5 veces anteriores, esperaba con esa mezcla de impaciencia y frialdad que lo definía en esos momentos. Cuando Rea llegó y extendió los brazos hacia él con el bulto envuelto en telas, sus ojos lo examinaron un instante. Un instante que debió haberse alargado eternamente para Rea, que debió haber sentido que el corazón se le detenía mientras esperaba que Cronos descubriera el engaño, que apartara las telas y encontrara la piedra y mirara hacia Creta con esa comprensión terrible que habría significado el fin de todo. Pero Cronos no miró, tomó el bulto y lo tragó. La piedra descendió por la garganta del rey del cosmos con la misma eficiencia con que habían descendido Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, y Cronos no notó ninguna diferencia, porque el miedo embota los sentidos tanto como los agudiza. Lo hace hipervigilante ante las amenazas que imagina y completamente ciego ante las que no espera. Cronos esperaba un hijo y recibió una piedra, y su paranoia no le dejó espacio para preguntarse si acaso esa vez las cosas eran distintas. Rea se alejó sin decir nada, y en algún lugar de su interior, detrás de la máscara de la madre que acaba de perder a otro hijo, algo se asentó con la solidez de una roca. Había ganado, no la guerra, todavía no, pero había ganado la batalla más importante, la de sacar a Zeus del alcance de su padre. El resto dependería de lo que ese niño llegara a ser, de lo que las montañas de Creta y la leche de Amaltea y el estruendo de los escudos de los curetes pudieran forjar en él con el paso del tiempo. Y el tiempo pasó. Esa es la parte de la historia que los mitos cuentan con menos detalle, quizás porque la infancia de los dioses es menos dramática que sus guerras, o quizás porque el misterio de cómo Zeus creció y se formó añade algo a su figura posterior. Lo que sabemos es que creció rápido, más rápido de lo que cualquier ser mortal podría. Las ninfas lo cuidaron con devoción. Amaltea lo alimentó hasta que su cuerpo adquirió la fuerza de las montañas que lo rodeaban. Los curetes lo entrenaron, y Creta, con su mar y sus cuevas y su luz particular, fue el primer mundo que Zeus conoció. Un mundo sin Cronos, sin paranoia, sin el peso de un padre que te devora antes de que puedas aprender a caminar. Hubo un momento, cuenta la leyenda, en que el cuerno de Amaltea se rompió y de él derramó una abundancia interminable de frutas y flores y todo lo que la tierra podía ofrecer. Zeus tomó ese cuerno y lo consagró como símbolo de la prosperidad inagotable, la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Era un gesto que decía mucho sobre el dios que estaba convirtiéndose, capaz de encontrar generosidad incluso en un accidente, capaz de transformar lo que se rompe en un regalo. Mientras tanto, en el vientre de Cronos, 5 dioses esperaban en una oscuridad que no era muerte, pero tampoco era vida. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón existían en ese espacio imposible que solo la lógica mítica puede sostener. No crecían, no envejecían, no morían. Esperaban como esperan todas las cosas que el destino todavía no ha liberado. Y el destino, con la paciencia que caracteriza a las fuerzas que no tienen prisa porque saben que el tiempo trabaja para ellas, seguía tejiendo su plan. Cronos no sabía nada de todo esto. Gobernaba su edad dorada, aceptaba el tributo de sus súbditos, miraba sus campos fértiles y sus ríos claros y se decía a sí mismo que había ganado, que había resuelto el problema, que la profecía de Urano era ya una amenaza neutralizada, un peligro que había tenido la inteligencia de prever y la decisión de eliminar antes de que pudiera materializarse. 6 hijos engullidos, ningún sucesor posible, el trono del cosmos asegurado para siempre. En una cueva de Creta, un niño de ojos brillantes, que pronto dejaría de ser un niño, miraba el mar y escuchaba el sonido de los escudos golpeándose entre sí, y en algún lugar de su ser, sin palabras todavía para nombrarlo, empezaba a tomar forma la pregunta que definiría su existencia. ¿Dónde estaban sus hermanos y qué había que hacer para traerlos de vuelta? Zeus llegó al palacio de Cronos sin anunciarse como enemigo.
Llegó disfrazado con la apariencia de un servidor, un copero joven de manos firmes y ojos que no revelaban nada de lo que había detrás. Había sido Metis, la titánide de la sabiduría y la astucia, quien le había preparado la mezcla que Zeus añadiría discretamente a la copa de su padre. Una combinación de miel fermentada y una hierba que Gea había señalado, capaz de provocar en el estómago de cualquier ser, por poderoso que fuera, una convulsión imposible de contener. Cronos bebió sin sospechar nada. El rey del cosmos, el ser que había derrocado a su propio padre y devorado a 5 hijos, bebió de la copa que le tendía el sexto sin reconocerlo. Lo que ocurrió a continuación sacudió el salón del palacio con una violencia que no venía de afuera, sino de adentro. Cronos sintió que algo en su interior se rebelaba con una urgencia que no admitía resistencia, y antes de que pudiera hacer nada para evitarlo, vomitó. Primero la piedra, esa roca que había tragado creyendo que era Zeus, que salió disparada con una fuerza que dejó una marca en el suelo donde cayó. Luego, uno tras otro, sus hijos. Poseidón emergió primero, luego Hades, luego Hera, luego Deméter, luego Hestia. 5 dioses que salían al mundo ya adultos, ya completos, ya cargados con todos los poderes que habían estado aguardando en la oscuridad del vientre de su padre como semillas esperando la lluvia. No hubo un momento de confusión ni de desorientación. Era como si esos 5 hubieran estado pensando durante todo ese tiempo, preparándose para el instante en que la prisión se abriera. Hestia se irguió con la dignidad de quien siempre supo que este momento llegaría. Poseidón miró sus propias manos y luego miró a su alrededor con los ojos de alguien que está catalogando todo lo que le pertenece por derecho. Hades observó a Cronos con una expresión que no era odio, sino algo más frío y más permanente que el odio. Y Hera encontró la mirada de Zeus, y en ese primer instante entre hermanos que nunca habían compartido un mismo espacio, se transmitió todo lo que las palabras no habrían podido decir en años. La guerra no comenzó ese día, comenzó con una retirada estratégica de Cronos hacia el monte Otris, la gran fortaleza de los titanes, y con la búsqueda de aliados entre sus hermanos. La mayoría de los titanes se pusieron del lado de Cronos, ya fuera por lealtad genuina, ya fuera porque les resultaba imposible imaginar un cosmos gobernado por unos dioses tan jóvenes. Océano fue una excepción notable. El viejo titán de las aguas que rodeaban el mundo se negó a participar en la guerra, como si supiera que el resultado ya estaba decidido y prefiriera no mancharse las manos con una causa perdida. Prometeo y Epimeteo, hijos del titán Jápeto, también tomaron el partido de Zeus, guiados por la visión del primero, que podía ver el futuro con una claridad que sus parientes no poseían. Zeus, por su parte, estableció su base en el monte Olimpo y comenzó a construir las alianzas que harían posible lo que ningún bando había logrado en las primeras escaramuzas: una victoria decisiva. Y para eso siguió el consejo que Gea le había transmitido desde el principio: liberar a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro, esos seres que Urano había encerrado y que Cronos había mantenido en la oscuridad por las mismas razones que su padre. Esos gigantes de 100 brazos que llevaban toda la historia del cosmos aguardando en el abismo que alguien tuviera el valor de abrir sus cadenas. Zeus descendió al Tártaro. La oscuridad allí no era como la oscuridad de una cueva o de una noche sin luna. Era una oscuridad activa, densa, que parecía empujar hacia afuera a cualquier ser que se adentrara en ella. Pero Zeus avanzó, encontró a los cíclopes encadenados y los liberó. Y luego encontró a los hecatonquiros, a Coto y Briareo y Giges, con sus 100 brazos y sus 50 cabezas cada uno, reducidos a una quietud que no era paz, sino la contención forzada de una energía sin límites. Cuando las cadenas cayeron, el Tártaro tembló desde sus cimientos hasta su borde superior. Los cíclopes cumplieron su deuda de inmediato. Brontes, Estéropes y Arges se pusieron a trabajar con esa maestría incomparable que llevaba grabada en sus manos desde antes de que el cosmos tuviera forma definitiva.
Para Zeus forjaron el rayo, no el trueno ordinario que sacude el cielo en una tormenta, sino un arma de luz concentrada, capaz de atravesar montañas y hacer hervir los mares, una fuerza de la naturaleza embridada en la mano de un dios. Para Poseidón forjaron el tridente, 3 dientes de metal que al golpear el suelo o el agua desataban terremotos y mareas que reformaban la geografía del mundo. Para Hades forjaron el yelmo de invisibilidad, que hacía a su portador tan ausente del mundo visible como las almas que habitarían su reino. Los hecatónquiros no necesitaban armas forjadas. Ellos eran el arma. Cuando Briareo extendía sus 100 brazos al mismo tiempo, podía lanzar 100 rocas del tamaño de colinas en el mismo instante, creando una lluvia de proyectiles que ninguna defensa conocida podía detener. Cuando los 3 juntos comenzaron a arrancar cumbres enteras de las montañas y a arrojarlas contra el monte Otris, el hogar de los titanes, el estruendo fue tan absoluto que los mortales que habitaban la tierra en esa era creyeron que el mundo se acababa. Y tenían razones para pensarlo. El cosmos entero era el campo de batalla de esa guerra, y nada en él permanecía intacto. La titanomaquia duró 10 años. 10 años en que el cielo ardía de un horizonte al otro con la luz de los rayos de Zeus. 10 años en que las montañas cambiaban de forma porque los hecatonquiros las arrancaban y las arrojaban como si fueran piedras de río. 10 años en que el mar respondía a los golpes del tridente de Poseidón con mareas que engullían costas enteras. Las fuentes antiguas describían ese período como el tiempo en que la tierra gemía y el cielo resonaba y el Tártaro mismo, en sus profundidades inimaginables, recibía el eco de cada golpe como si el cosmos entero fuera una campana a la que le estaban dando martillazos desde los 2 extremos. Cronos combatió. Hay que reconocerle eso. No huyó, no se rindió ante la primera derrota. No tomó el camino fácil cuando el equilibrio de la guerra comenzó a inclinarse contra los titanes. Combatió con todo lo que había sido siempre, con audacia, con inteligencia táctica, con la determinación de quien sabe que no tiene un plan alternativo si pierde. Pero la combinación de los rayos de Zeus, el tridente de Poseidón, el yelmo de Hades y sobre todo, la lluvia interminable de montañas que los hecatónquiros descargaban sobre las posiciones titánicas, fue demasiado incluso para el señor de la Edad Dorada. Los titanes caían uno a uno. Sus líneas defensivas se quebraban bajo el peso de una ofensiva que no descansaba y que no podía ser igualada en escala ni en ferocidad. Y cuando los últimos bastiones del monte Otris cedieron y los titanes supervivientes se desbandaron, Cronos se encontró solo de la manera en que solo se encuentran los que han basado todo su poder en el miedo, sin nadie dispuesto a quedarse cuando el miedo ya no funciona. Si quieres saber qué le ocurrió exactamente a Cronos después de la derrota, a dónde fue a parar el soberano del cosmos y qué reflexión final nos deja su historia sobre el tiempo, el poder y el destino, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el capítulo final. Porque lo que viene es el cierre de uno de los relatos más poderosos que la mitología griega nos ha dejado, y todavía falta la pregunta más importante de todas. El monte Otris cayó en silencio, no en el silencio de la paz, sino en ese silencio extraño que sigue a una tormenta tan larga que el oído ya no sabe cómo procesar su ausencia. 10 años de guerra habían reconfigurado la geografía del mundo, costas que ya no existían, montañas que habían cambiado de forma, valles que no estaban en ningún mapa anterior porque los hecatónquiros los habían creado al arrastrar sus pasos por la tierra. El cosmos era irreconocible, y en medio de ese paisaje partido, Cronos, el soberano de la Edad Dorada, el titán que había castrado al cielo y gobernado el universo con puño de hierro, estaba derrotado. Zeus no tuvo que buscarlo mucho. Cronos no huyó hacia los confines del mundo ni buscó un escondite entre las ruinas de lo que había sido su dominio. Había en él, al final, algo que se resistía a desaparecer en la oscuridad como un cobarde. Quizás era orgullo,
Quizás era esa misma audacia que lo había llevado a tomar la hoz de adamantino cuando ninguno de sus hermanos se atrevió. O quizás era simplemente el agotamiento de un ser que había pasado décadas luchando contra algo que, en algún lugar profundo de su conciencia, siempre supo que no podía vencer. La derrota fue total. Zeus encadenó a Cronos con los mismos tipos de ataduras que Cronos había usado para mantener a los cíclopes y a los hecatónquiros en el Tártaro, una simetría que la mitología griega raramente señala de forma explícita, pero que resulta imposible no notar. Los demás titanes que habían combatido contra los olímpicos corrieron la misma suerte. Atlas fue condenado a sostener el peso del cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. Ese mismo cielo que Urano había extendido sobre el cosmos al principio de todo, convertido ahora en la carga más pesada que ningún ser podía imaginar. Los demás fueron arrojados al Tártaro, al abismo donde ellos mismos habían encerrado a otros, y los hecatónquiros, liberados ahora de sus propias cadenas, se convirtieron en sus carceleros. Cronos descendió al Tártaro encadenado, y aquí la mitología griega hace algo que pocas tradiciones narrativas se permiten. No describe ese momento con triunfo ni con crueldad de parte de Zeus. Lo describe casi con indiferencia cósmica, como si el universo simplemente estuviera completando un movimiento que había comenzado mucho antes de que ninguno de los involucrados naciera. El ciclo había girado una vuelta completa. El hijo que derrocó al padre había sido a su vez derrocado por su hijo. La profecía de Urano se había cumplido con la precisión implacable que caracteriza a las verdades que el cosmos inscribe en su propia estructura. Pero la historia de Cronos no termina del todo en el Tártaro. Algunas tradiciones, entre ellas las que recoge el poeta Hesíodo y otras fuentes posteriores, ofrecen un final alternativo que resulta tan fascinante como perturbador. Según esas versiones, Zeus eventualmente liberó a su padre. No por debilidad ni por sentimentalismo, sino porque el cosmos había encontrado un nuevo equilibrio y porque incluso los tiranos derrotados merecen en algún punto del tiempo infinito la posibilidad de una existencia distinta. En esas versiones, Cronos fue enviado a gobernar las islas de los bienaventurados, el paraíso donde residían los héroes más grandes después de su muerte, un lugar de eterna prosperidad y paz que recordaba en cierta manera a la edad dorada que él mismo había presidido. Hay algo en esa imagen que detiene el pensamiento, el mismo Cronos que devoró a sus hijos, que gobernó con paranoia y crueldad, terminando sus días en un paraíso, no como castigo sino como destino final, como si el cosmos, en su sabiduría más profunda, hubiera decidido que incluso el ciclo de la violencia y el miedo tiene que terminar en algún lugar, y que ese lugar puede ser sorprendentemente uno de paz. O quizás la mitología griega nos está diciendo algo más sutil, que Cronos, en su vejez, despojado del poder y de la profecía que lo había consumido, era simplemente un ser que podía existir sin destruir. Que el monstruo y el rey dorado siempre habían sido la misma persona, y que sin el miedo que los unía, solo quedaba el rey.